Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en algo fascinante, ¿no? La base de nuestra estructura y movimiento, el sistema ósteo-mioarticular. Así es, una exploración interesante. Y tenemos fuentes variadas, ¿eh? Apuntes de anatomía general, de sistemas y también de histología para ver los tejidos bien de cerca a nivel microscópico. Exacto. La idea es justamente esa, conectar lo macro, lo que vemos, como un hueso o un músculo, Ajá. con lo micro, con esas células, esa matriz que lo forma todo. Entender cómo esa estructura pequeñita, bueno, invisible al ojo, es la que permita que todo funcione. Claro. Ver cómo esos dos mundos, el grande y el chiquito, se necesitan. Bueno, pues arranquemos por lo más básico, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos en el cuerpo? Las coordenadas. Fundamental. Antes de nada, necesitamos un estándar, una referencia, y esa es la posición anatómica. Ah, sí. La típica imagen, ¿no? De pie. Eso. De pie, mirando al frente, pies juntos, brazos a los lados y clave, palmas hacia adelante. Palmas hacia adelante. Importantísimo. Importantísimo, porque a partir de ahí, todo lo que digamos arriba, abajo, delante, detrás, tiene un sentido único, sin ambigüedad. Luego hay otras, claro, como estar boca arriba, que es decúbito supino, o boca abajo. Decúbito prono. Exacto. Pero la de referencia es la anatómica. Y para estudiar por dentro usamos como cortes imaginarios, ¿no? Los planos. Los planos anatómicos, sí. Tenemos el sagital, que nos divide en derecha a izquierda. Como un espejo en medio. Algo así. Luego el frontal o coronal, que separa la parte de adelante de la de atrás, anterior y posterior. Y el transversal, que corta, pues como una rebanada, en superior e inferior. Y estos planos no son solo para mirar dibujos, ¿verdad? Tienen que ver con cómo nos movemos. Totalmente. Por ejemplo, doblar y estirar el brazo, la flexión y extensión, eso ocurre sobre todo en el plano sagital. Ah, claro. Separar el brazo del cuerpo, la abducción, o acercarlo, la aducción, eso es más del plano frontal. Y los giros, las rotaciones, como decir no con la cabeza. Plano transversal. Exacto. Y para decir dónde está algo respecto a otra cosa, usamos términos como superior o inferior, anterior o posterior. También medial, si está más cerca del centro del cuerpo, y lateral, si está más hacia afuera. Y en brazos y piernas, eso de proximal y distal, ¿no? Eso es. Proximal es más cerca de donde la extremidad se une al tronco, y distal es más lejos. Como decir que el codo es proximal a la muñeca. Entendido. Bien. Con las coordenadas puestas, vamos al armazón. El sistema esquelético. Soporte, protección, eso es lo obvio. Pero, ¿qué más hace? Según las fuentes. Bueno, hace mucho más. Es fundamental como palanca para que los músculos generen movimiento. Pero fíjate, también es como un banco de minerales. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo de calcio y fósfato. Los guarda y los libera a la sangre según haga falta. Es un almacén dinámico. ¡Qué interesante! Y no olvidemos la hematopoiesis. La producción de células de la sangre. Exacto, en la médula ósea roja. Y también guarda energía, en forma de grasa, en la médula amarilla. O sea que es mucho más que un simple soporte. Y bueno, se divide en axial, el eje, cráneo, columna, tórax, y apendicular, que serían las extremidades y lo que las une al eje, ¿no? Las cinturas. Correcto. Y si tomamos un hueso, uno solo, y lo miramos, ¿qué vemos a simple vista? Pues una parte de fuera como más dura, ¿no? Y por dentro parece más poroso. Justo. La capa externa es el hueso compacto, denso, le da la fuerza. Y por dentro, esa red que dices es el hueso esponjoso. Es más ligero y deja espacio para la médula. Y tiene como una piel por fuera, ¿no? El periósteo es una membrana súper importante, fibrosa por fuera, pero con una capa interna de células que pueden formar hueso nuevo. Ayuda a crecer en grosor, a reparar fracturas y tiene vasos y nervios. Ah, por eso duelen tanto los golpes en el hueso. Claro, por los nervios sensitivos del periósteo. Y por dentro, tapizando las cavidades, hay otra capa más finita, el endostio, también con células formadoras y destructoras de hueso, implicado en la remodelación. Y aquí entra de lleno la histología, ¿verdad? El hueso es tejido conectivo, pero con esa matriz llena de calcio, de cristales de hidroxiapatita. Exacto, eso le da la dureza.
Pero lo fascinante, como decías, es que no es algo muerto, estático. Está vivo y en constante remodelación. Hay un equipo de células trabajando ahí sin parar. A ver, ¿quiénes son? Bueno, primero están las madres, las células osteoprogenitoras. Están ahí, en el periósteo, en el endostio, esperando la señal para dividirse y convertirse en En los obreros, los osteoblastos. los que construyen. Esos mismos. Los osteoblastos fabrican la parte orgánica de la matriz. Colágeno, proteínas, se ponen en fila en la superficie del hueso, trabajando. Y cuando terminan su trabajo y se quedan ahí quietos, Se quedan atrapados en la matriz que ellos mismos crearon. y entonces maduran y se convierten en osteocitos. ¿Que serían como los vigilantes o los que mantienen el edificio? ¿No? Metidos en sus huequitos, sus lagunas, pero conectados entre sí. Precisamente. Son clave para detectar las tensiones que sufre el hueso y para mantenerlo vivo. Y luego está el cuarto jugador, que es muy diferente. El demoledor. El osteoclasto, sí. Son células enormes, con varios núcleos, y vienen de la sangre, de los monocitos. Su trabajo es la resorción ósea. O sea, deshacer el hueso de forma controlada. Exacto. Rompen la matriz para liberar minerales o para permitir que se forme hueso nuevo y diferente. Este baile constante entre osteoblastos que construyen y osteoclastos que destruyen es la clave de la remodelación ósea. Y a nivel micro, ¿cómo se organiza todo esto? El hueso compacto y el esponjoso. Mira, en el hueso compacto, la estructura básica es la osteona, o sistema de Havers. Imagínate un cilindro microscópico. En el centro, un tubito, el canal de Havers, por donde van vasos sanguíneos y nervios. Ajá. Y alrededor de ese canal, capas concéntricas de matriz ósea, como los anillos de un árbol que decías antes, con los osteocitos metidos en sus lagunas. Entiendo. Y hay canales transversales, los de Folkman, que conectan unas osteonas con otras y con la superficie y el interior del hueso. Es una red tridimensional muy organizada. ¿Y el esponjoso? Ahí no hay osteonas. La estructura son las trabéculas. Son como finas láminas o vigas de hueso que se entrecruzan, formando una red. Como un andamio por dentro. Exacto, como un andamio que deja huecos. En esos huecos se aloja la médula ósea. Y lo interesante es que esas trabéculas no están puestas al azar. Ah, ¿no? No, se alinean siguiendo las líneas de fuerza, las tensiones que normalmente soporta ese hueso. Es pura ingeniería. Increíble. Las fuentes también hablaban de cómo se forma el hueso. Dos maneras, ¿no? Una directa, intramembranosa. Sí, para huesos planos como los del cráneo, se forma directamente a partir de tejido mesenquimal. Y la otra, endocondral, que usa un molde de cartílago, para los huesos largos sobre todo. Esa es la más común para la mayoría del esqueleto. El cuerpo primero hace un modelo de cartílago hialino y luego, poco a poco, lo va reemplazando por hueso. Es un proceso complejo, con centros de osificación. Y es lo que permite que los huesos largos crezcan en longitud durante la niñez y adolescencia, gracias a esa placa de cartílago que queda entre el cuerpo y los extremos. La placa epifisaria, o cartílago de crecimiento. Exacto. Cuando esa placa se cierra, se osifica, dejamos de crecer en altura. Hablando de cartílago, es el otro tejido estrella aquí. Conectivo, pero muy diferente al hueso. Flexible y... Sin vasos sanguíneos. Avascular. Correcto, y eso es clave. Su matriz es súper abundante. Casi todo el tejido es matriz, y está llena de agua, de proteoglicanos. Es como un gel muy firme y resistente a la compresión. Y las células son los condrocitos, en sus lagunas. Pero si no tiene vasos, ¿cómo come? Pues, por difusión, los nutrientes tienen que atravesar toda esa matriz, desde los vasos sanguíneos que están fuera en el pericondrio. Ah, ¿el pericondrio es esa piel que envuelve el cartílago? Eso es, una membrana de tejido conectivo que lo rodea. Ojo, excepto en dos sitios, en las superficies de las articulaciones y en un tipo especial de cartílago, el fibrocartílago. Vale, y hay tres tipos principales de cartílago. Según las notas, el hialino, que es el más común. Sí, lo tenemos en la nariz, la tráquea, los bronquios, los extremos de las costillas y, muy importante, cubriendo los huesos en las articulaciones móviles. Y fue el molde para muchos de nuestros huesos. Luego está el elástico, su nombre lo dice todo, ¿no? Claro. Es como el hialino, pero con un montón de fibras elásticas en la matriz. Eso le da muchísima flexibilidad. Piensa en el pabellón de la oreja o en la epiglotis, la tapita que cierra la laringe al tragar. Y dicen que este no se calcifica con la edad. Importante diferencia, sí. El hialino sí tiende a calcificarse. Y el tercero es el fibrocartílago. Este es como una mezcla, ¿verdad? Exacto.
Combina tejido conectivo denso, como el de los tendones, con cartílago hialino. No tiene pericondrio. Es súper resistente a la tensión y a la compresión. ¿Dónde lo encontramos? En sitios que aguantan mucha caña. Los discos entre las vértebras, los meniscos de la rodilla, la sínfisis del pubis. Funciona como un amortiguador genial. Y si se daña, se repara bien. Regular. Su capacidad de reparación es limitada, precisamente por ser avascular. A menudo la lesión se rellena con tejido fibroso, no con cartílago nuevo. Crecer sí puede, por aposición, desde el pericondrio o por división interna de los condrocitos, intersticial, sobre todo cuando es joven. Perfecto. Tenemos el armazón, hueso y las piezas flexibles y de unión, cartílago. Nos faltan Los motores. los músculos, el tejido contráctil por excelencia. Su misión, generar movimiento transformando energía química del ATP en fuerza mecánica. 3 tipos básicos: esquelético, liso y cardíaco. Correcto. El esquelético es el que movemos a voluntad, el que está unido a los huesos. El liso está en las paredes de las vísceras, los vasos sanguíneos. Es involuntario. Y el cardíaco, pues, forma el corazón. También involuntario. Y tienen su propio lenguaje, ¿no? Sarcolema para la membrana, sarcoplasma el citoplasma. Sí, retículo sarcoplásmico para el almacén de calcio, que es crucial para la contracción. Son términos específicos del tejido muscular. Vale, centrémonos en el que más nos interesa para el movimiento. El músculo estriado esquelético. Sus características clave. Bueno, lo primero es que está formado por células muy largas. Pueden medir centímetros. Son las fibras musculares. Y son como cilindros, con muchos núcleos. Exacto, multinucleadas. Y los núcleos están en la periferia, pegados a la membrana. Y lo más llamativo visualmente son esas bandas claras y oscuras, las estriaciones transversales. Cada fibra muscular está envuelta en su capita de tejido conectivo, el endomisio. Sí. Luego, varias fibras se juntan en un paquete, un fascículo, rodeado por el perimisio. Y todo el músculo entero está envuelto por el epimisio. Y ese tejido conectivo no es solo para envolver, ¿no? Para nada. Es fundamental. Une las fibras, lleva los vasos sanguíneos y los nervios, y lo más importante, transmite la fuerza que generan las fibras hacia el tendón y finalmente al hueso. Y dentro de la fibra, ¿qué hay? ¿Qué produce esas estriaciones? Ahí está la maquinaria contráctil. Dentro de cada fibra hay miles de miofibrillas, y cada miofibrilla está hecha de filamentos aún más pequeños, los miofilamentos, los gruesos de miosina y los finos de actina. Exacto. Y la forma en que se ordenan, solapándose parcialmente, es lo que crea el patrón de bandas claras y oscuras. La unidad que se repite, la unidad funcional, es el sarcómero. El sarcómero, delimitado por las líneas Z. Correcto. Dentro del sarcómero tenemos la banda A, que es oscura y corresponde a la longitud de los filamentos de miosina. Que se solapan con los de actina en los extremos. Eso. Luego la banda I, clara, que solo tiene filamentos de actina y está dividida en 2 por la línea Z. Y en el centro de la banda A, una zona un poquito más clara, la banda H, donde solo hay miosina. Y una línea en medio de la H, la línea M, que ancla la miosina. Vale, tenemos la foto fija. Ahora, ¿qué pasa cuando el músculo se contrae? Aquí viene la magia. La teoría del deslizamiento de los filamentos. Es genial. Imagina que los filamentos de actina son como cuerdas que tiran de las líneas Z hacia el centro del sarcómero, deslizándose sobre los filamentos de miosina. O sea, la actina se mueve, la miosina se queda en su sitio, pero tira. La miosina tiene unas cabezas que se enganchan a la actina y tiran de ella, como remando. El resultado es que las líneas Z se acercan. Se acorta el sarcómero. Exacto. Y al acercarse las líneas Z, ¿qué pasa con las bandas? La banda I, solo actina, y la banda H, solo miosina central. Se hacen más estrechas, pueden incluso desaparecer si la contracción es máxima. Pero la banda A. La banda A mantiene su longitud, porque es la longitud de los filamentos de miosina, y esos no cambian de tamaño. Simplemente aumenta el solapamiento entre actina y miosina. Entendido. Se acortan los sarcómeros, y como las fibras tienen miles de sarcómeros en fila, se acorta la fibra entera. Y si muchas fibras se acortan... Se acorta el músculo y tira del hueso. Esa es la base de la contracción muscular. Y las fuentes mencionan tipos de fibras, ¿no? Rojas, blancas... Sí. Simplificando, tenemos las tipo I,
que son lentas, usan oxígeno, aeróbicas, tienen mucha mioglobina, por eso son rojas, y son muy resistentes a la fatiga. Ideales para la postura, para esfuerzos mantenidos. Y las tipo 2, las rápidas. Las tipo 2, que son más rápidas, más potentes, pero se cansan antes. Funcionan más sin oxígeno, anaerobias. Son las que usamos para un sprint, un salto, un levantamiento pesado. La mayoría de músculos tienen una mezcla de ambas. Vale. Y rapidito, los otros dos tipos de músculo. El liso. Células más pequeñas, con forma de huso, un solo núcleo central, sin estriaciones visibles. Contracción lenta, sostenida, involuntaria. Lo encontramos en las paredes del estómago, intestino, útero, vasos sanguíneos. Y este sí puede dividirse, regenerarse mejor. ¿Y el cardíaco? Estriado como el esquelético, pero las células son más cortas, ramificadas, y tienen un solo núcleo central. Es involuntario, claro, y tiene una característica única, los discos intercalares. Ah, sí. Uniones especiales entre las células, muy especiales. Unen las células mecánica y eléctricamente, para que el corazón se contraiga como una unidad, de forma sincronizada. Es un tejido muy resistente, pero con poca capacidad de regeneración si se daña, por ejemplo, en un infarto. De acuerdo. Huesos, cartílagos, músculos. ¿Cómo se une todo para permitir el movimiento? Las articulaciones. Los puntos de contacto entre dos o más huesos o entre hueso y cartílago. El sistema articular. Las clasificamos según qué hay entre los huesos. Están las fibrosas, unidas por tejido conectivo fibroso. Estas se mueven poco o nada. Exacto. Poca o nula movilidad. Como las suturas del cráneo, que se fusionan con el tiempo. O la sindesmosis, como la membrana que une la tibia y el peroné. Luego, las cartilaginosas, unidas por cartílago, también con movilidad limitada. Pueden ser sincóndrosis, con cartílago y alino, como la unión de las primeras costillas al esternón, o sínfisis, con fibrocartílago, como los discos intervertebrales o la unión de los huesos púbicos. Y las estrellas del movimiento, las sinoviales, las diartrosis. Sí. Son las más móviles y las más complejas. Tienen varios elementos clave. Una cavidad articular entre los huesos. Un espacio. Sí, las superficies de los huesos en esa cavidad están cubiertas por cartílago articular, hialino, liso, para reducir fricción. Y todo está envuelto en una cápsula articular. Que tiene dos capas, ¿no? Una externa fibrosa, que da estabilidad, y una interna, la membrana sinovial, que es la que produce el líquido sinovial. El lubricante de la articulación. Exacto. Nutre al cartílago articular que no tiene vasos y lubrica para que el movimiento sea suave. Y estas articulaciones sinoviales las hay de muchas formas, según cómo encajan los huesos, lo que permite diferentes tipos de movimiento. Planas, de bisagra como el codo, de pivote como el cuello, condilias como la muñeca, en silla de montar como el pulgar y las más móviles, las esféricas, como el hombro o la cadera. Vale. Hemos visto todas las piezas. Las fuentes daban ejemplos por regiones, cráneo, columna, tórax. Para no listarlos todos, podríamos tomar un ejemplo y ver cómo encaja todo. No sé, la rodilla, quizás, es compleja. Perfecta elección. La rodilla es una articulación sinovial, muy importante para la locomoción. Une el fémur, el hueso del muslo. Hueso largo, apendicular. Exacto. Con la tibia, el hueso principal de la pierna, y la rótula, que es un hueso especial, sesamoideo, metido en el tendón del cuádriceps. Y es principalmente una bisagra, ¿no? Flexión y extensión. Principalmente, sí, aunque permite un poquito de rotación. Es una articulación bicondilia técnicamente. Las superficies del fémur y la tibia que contactan están cubiertas de cartílago y alino, liso y resbaladizo. Pero también había fibrocartílago ahí, ¿verdad? Los meniscos. Justo. Tiene dos meniscos, medial y lateral, con forma de C, hechos de fibrocartílago. Están entre el fémur y la tibia. ¿Para qué sirven? Tienen varias funciones. Mejoran el encaje entre los huesos, que no son perfectamente congruentes, distribuyen las cargas, absorben impactos, son como almohadillas amortiguadoras, y para que no se desarme todo, hay ligamentos muy fuertes. Claro. Los ligamentos cruzados anterior y posterior dentro de la articulación y los colaterales, medial y lateral por los lados. Son bandas de tejido conectivo denso que le dan estabilidad, impiden movimientos anormales. Y todo esto bañado en líquido sinovial dentro de la cápsula articular. ¿Y los músculos que la mueven?
El cuádriceps por delante para estirar, los isquiotibiales por detrás para doblar. Exacto. Músculos estriados esqueléticos, con sus fibras tipo I y II, que generan la fuerza. Esa fuerza se transmite por los tendones, que se insertan en puntos concretos de la tibia, el peroné, la rótula. Ahí se ve perfecto cómo se integra todo. Huesos, macro y microestructura, cartílago hialino, fibrocartílago, ligamentos, músculos, tendones, cápsula, líquido sinovial. Todo trabajando junto. Es una maravilla de coordinación biomecánica y biológica. Realmente ha sido un recorrido increíble. Desde esa simple posición anatómica hasta la danza de la actina y la miosina en el sarcómero. Queda claro cómo la anatomía nos da el mapa general y la histología nos revela los secretos de las células y matrices que hacen que todo funcione. Sí, no son compartimentos separados. La estructura a cada nivel, desde la molécula hasta el órgano, está íntimamente ligada a la función que debe cumplir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que entender esta conexión entre lo visible y lo microscópico es esencial, no solo para saber cómo nos movemos, sino para entender qué pasa cuando hay una lesión, una enfermedad o simplemente cómo nuestro cuerpo responde al ejercicio o al envejecimiento. Exacto. Y eso me lleva a una reflexión final, volviendo a la remodelación ósea. Hablamos de hormonas que regulan a los osteoblastos y osteoclastos, pero ¿cómo sabe el hueso que tiene que remodelarse en respuesta a las fuerzas que soporta? Buena pregunta. ¿Cómo siente la carga? Como un osteocito, esa célula ahí metida en su laguna, traduce la tensión de correr o saltar en una señal química que dice, oigan, fabriquen más hueso aquí, o aquí podemos quitar un poco. Ese proceso, la mecanotransducción, cómo las células sienten y responden a las fuerzas físicas. Es un campo fascinante y aún con muchas incógnitas. Nos recuerda que nuestro esqueleto no es una estructura pasiva, sino algo vivo, dinámico, que está en un diálogo constante con nuestro entorno físico y mecánico. Y apenas estamos empezando a entender bien ese lenguaje.